Hola a todos. Bueno, voy a dejar esta grabación para explicar el taller a partir de la información que revisamos en la sesión pasada, para que avancemos pues en la comprensión de cómo hacer el análisis del recordatorio a nivel poblacional y pues usando el SPS. Entonces, pues igualmente esta información, el taller va a quedar publicado en una actividad para que ustedes logren pues acceder al documento, pero quiero explicarlo. Y de igual manera pues la base de datos. Bien, entonces, bueno, en este ejercicio taller, el objetivo pues es reforzar conceptos de la ingesta usual, el consumo promedio y de nutrientes y la prevalencia de consumo o ingesta inadecuada de nutrientes a nivel poblacional. Vamos a utilizar entonces, o vamos a hacer el ejercicio a partir de una base de datos que es de la ENSIM, la encuesta nacional de la situación nutricional que revisamos en la sesión anterior, pues en la parte metodológica de recordatorio, y específicamente usaremos una base de datos de la región pacífica y de la población de 18 a 30 años. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar el consumo promedio. Vamos a tener el consumo de este grupo de población, son aproximadamente 357 registros, y vamos a revisar vitamina A, el consumo de vitamina A, de vitamina C, de zinc y de calcio. Tenemos la información total y también tenemos algunas variables que vamos a usar para el análisis, que son sexo, zona urbana rural, pertenencia étnica, afrodescendiente, indígena o sin pertenencia étnica y el índice de riqueza. En la parte inferior, aquí al final, está la codificación de la variable de base de datos para que ustedes puedan asignar los valores en la base y las tablas de resultados ya salgan pues con las etiquetas y con los valores de cada una de las opciones en las variables. Están aquí abajo. Bien, y posteriormente, entonces, después de hacer la estimación del consumo promedio, vamos a estimar la prevalencia de consumos inadecuados, que es ese porcentaje de personas que no cumplen con el EAR para esos nutrientes. Igualmente, pues tenemos estas variables de análisis. Después de que saquemos los resultados, los vamos a poder consolidar y realizar como tal la descripción. La idea es que al final ustedes copien todos los pantallazos de sus análisis como soporte de que la tabla la sacaron pues a partir de su ejercicio en SPS. Y bien, entonces voy a empezar pues explicando cómo vamos a hacer la estimación del consumo promedio con un nutriente que será calcio y luego la prevalencia de consumos inadecuados. El proceso en SPS es igual al que ustedes ya revisaron para consumo, para el cuestionario de frecuencia de consumo, tanto para la prevalencia como para la frecuencia media día. Entonces, pues esto es más bien un repaso y vamos a utilizar exactamente pues las mismas funciones, asimismo pues los test que existen o las pruebas de hipótesis para evaluar si las diferencias observadas son significativas o no. Entonces, bueno, ustedes van a usar su aplicación, entonces pues deben hacer la reserva para avanzar, para revisar, avanzar en el desarrollo del taller. Y como les digo, pues la idea es que nos reunamos en la sala de cómputo el jueves para poder resolver dudas y terminar el taller para la entrega al finalizar la clase, terminando hasta la parte de análisis. Entonces vamos a traer la base de datos. Bueno, aquí la base de datos es esta que tiene el número 3, que es la que yo voy a subir allí en la plataforma. Esta base de datos pues ya tiene las variables con código, sin embargo las podemos renombrar. El jueves en la sesión pues les explico cómo hacerlo para en este momento enfocarnos en sacar pues las tablas de análisis como tal. Bueno, entonces para sacar inicialmente los consumos promedio, que es lo primero que está aquí en el taller, consumo promedio, esta pues es una variable que contiene
Voy a abrir un momentico aquí la base de datos. Los consumos individuales de cada persona, de cada uno de los nutrientes en miligramos día para el caso de vitamina C, zinc y calcio para el caso de vitamina A, pues son equivalentes de retinol. Entonces, a partir de estos consumos, pues vamos a identificar pues cuál es el promedio a nivel poblacional y por las variables de análisis. Entonces, iniciamos, bueno, voy a hacer el de calcio, vamos a calcular el promedio, entonces, ya saben, por analizar estadísticos descriptivos, en descriptivos, buscamos entonces aquí el consumo de calcio, aquí en opciones, lo dejamos como está, bueno, podemos quitar mínimos y máximos. Esto no nos... Por ahora solo el consumo promedio simple. Entonces, aquí tenemos, este es el consumo promedio de calcio en total, el total de la población. Un poco adelantándome como a la tabla para que nos ubiquemos. Ejemplo, este valor es 406.4. Entonces estamos en calcio. Aquí iría el consumo promedio en miligramos día de calcio, que es lo que nos reporta. Ahora, si lo queremos ver por sexo, en la lista de variables dependientes tomamos nuevamente consumo de calcio y en la lista de variables independientes sexo. Y aquí tenemos el consumo promedio de calcio. Uno es hombre, dos mujeres. 416.3 es el de hombres. Y el de mujeres es 395.9. Bien, ahora ya tenemos aquí entonces para calcio por sexo los consumos promedio. Ahora vamos a estimar las prevalencias. Bueno, entonces, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Entonces vamos a tomar el total primero. Y acá la variable que tomamos es la de si cumple el EAR de calcio. ¿Sí? Ya no es el consumo promedio, sino si cumple el consumo promedio. No sé si aquí no tengo que hacerle nada. Bueno, entonces este es el total. Los que sí cumplen y los que no cumplen. Unos que sí, es decir, que se cumplen con el requerimiento, con el EAR, y dos es que no, es decir, que este 2 es el que me representa los consumos inadecuados. En este caso es 89.6 la prevalencia o el porcentaje de personas o de la población que no cumple con el requerimiento. Entonces, este 89.6 es el que va acá en el total. Ahora voy a tomar entonces comparando por sexo para sacarlos. Entonces, por analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Entonces, quiero hacer la tabla por sexo para los que cumplen y no cumplen EAR de calcio y luego tomamos los porcentajes por filas.
Y entonces tenemos aquí sexo 1 y 2. Bueno, esto se puede renombrar, después vemos como hombres y mujeres. Y estos son los que cumplen y no cumplen. Entonces nos interesa para cada uno el porcentaje de los que no cumplen. En este caso, para calcio es 89.1 en hombres y 90.2 en mujeres. Entonces aquí ya tenemos por sexo las prevalencias y los consumos y total, tanto los consumos promedio como las prevalencias. Y finalmente podemos establecer si hay diferencias significativas por sexo o no en estas estimaciones. Entonces, para el caso de los promedios, tomamos la análisis, comparar medidas, prueba de muestras independientes, consumo de calcio, es la variable de prueba, y por sexo. Aquí en los grupos, pues ya tengo los dos grupos, hombres y mujeres. Y bueno, ya ustedes conocen que salen pues como muchas tablas, muchos números, cosas que no son como comprensibles, pero aquí lo importante es revisar, perdón, voy a ampliarlo acá, revisar esta tabla que muestra pues como todas las salidas. Aquí asumiendo que son varianzas iguales, tomamos este valor que está aquí como la quinta columna. Entonces recuerden que hay una diferencia significativa cuando el valor P es menor de 0.05. En este caso no lo es decir que esa diferencia en los consumos promedio de calcio no es significativa. Y ahora para las prevalencias, entonces usamos nuevamente tablas cruzadas y aquí en estadísticos seleccionamos chi cuadrado y ya está. Y aquí en la tabla el valor que tomamos es este que dice chi cuadrado y es este valor, 0.7. Igualmente pues no es significativo porque no es menor de 0.05. Entonces ayer finalmente lo que podemos concluir es que esas diferencias entre los consumos promedio de calcio entre hombres y mujeres, al igual que la prevalencia, pues no es significativa, o sea que la diferencia no es significativa. Bien, y entonces, y así va sucesivamente, este es un ejemplo, lo que vamos a seguir haciendo es para todos los nutrientes, por sexo y luego para el resto de variables, tal cual como lo hicimos anteriormente, por zona, por etnia, zona urbano rural, etnia, que tenemos 3 opciones, y por índice de riqueza. Bien, entonces pues les voy a dejar publicado este video para que hagan el ejercicio y la base de datos para que avancemos y terminemos este taller durante la clase de la próxima sesión y continuemos pues con el desarrollo.